Buen día, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Bioquímica para Todos. Seguiremos hablando del agua. Antes de explicar nuevos temas, vamos a recordar rápidamente los puentes de hidrógeno. Recordemos que la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. El oxígeno tiene más electronegatividad y esto provoca que los electrones giren más tiempo alrededor de él que alrededor del átomo de oxígeno, por lo cual se generan cargas parciales negativas en el oxígeno y cargas parciales positivas en el hidrógeno. El resultado de estas cargas es que el agua se va a comportar como un pequeño imán con un polo positivo en los átomos de hidrógeno y un polo negativo en los átomos de oxígeno. Por esto le llamamos dipolo. Todas las moléculas de agua van a presentar estas cargas parciales y cuando se encuentren rodeadas de otras moléculas de agua, los átomos de hidrógeno con su carga parcial positiva se atraen con los oxígenos de otras moléculas de agua por su carga parcial negativa. A estas fuerzas de atracción les llamamos puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno son importantes porque van a influir en las propiedades del agua relevantes para la vida. Cuando se le aplica calor al agua, los puentes de hidrógeno absorben gran cantidad de energía, lo que permite que el agua suba su temperatura lentamente. ¿Cuán lentamente? El agua tiene un calor específico de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Este valor significa que si tenemos 1 gramo de agua para elevar su temperatura en solo 1 grado, se necesita aplicar 1 caloría. Esta propiedad del agua permite que durante el día, cuando el sol calienta el planeta, este no se caliente demasiado rápido, ya que el agua absorbe gran cantidad de ese calor. Y durante la noche, cuando el planeta no recibe el calor del sol, el agua libera poco a poco ese calor, permitiendo que los cambios de temperatura entre la noche y el día no sean demasiado bruscos. Asimismo, cuando se desea evaporar agua, se le tiene que aplicar una cantidad de calor que se conoce como calor de vaporización. El calor de vaporización del agua es de 539.4 calorías por gramo a 100 grados Celsius. Este valor significa que se deben aplicar 539.4 calorías a 1 gramo de agua para que se evapore. Esta propiedad del agua sirve para refrescar a los organismos cuando su temperatura se eleva. En el ser humano, por ejemplo, algunas personas creen que las gotitas de sudor sobre la piel son las que lo refrescan, pero no es así. Lo que refresca al cuerpo es el calor que absorbe el agua para evaporarse. Ya que se evapora, puede condensar sobre la piel y formar esas gotas de sudor. Pero fue el calor que sacó el agua al evaporarse lo que nos refrescó, no la gotita de sudor. Otra propiedad importante del agua es su densidad. La densidad máxima posible del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico y esta densidad máxima ocurre a 4 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el agua está líquida, fría, a 4 grados Celsius, tiene una densidad de 1 gramo, pero tiene una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Pero cuando el agua se enfría más hasta convertirse en hielo, alcanza una densidad de 917 miligramos. Esto quiere decir que el hielo es menos denso que el agua líquida, por eso flota. Esta propiedad que permite, gracias a esta propiedad, cuando el agua se enfría durante el invierno en las zonas más frías del planeta, se va a enfriar hasta congelarse y el hielo va a flotar. Y este hielo, al flotar sobre los lagos y mares,
va a servir como aislante para que el agua que está más abajo se mantenga en estado líquido, y esto permite que la vida continúe a pesar de los inviernos más fríos que pueda soportar nuestro planeta. Otra propiedad derivada de los puentes de hidrógeno es la tensión superficial. La tensión superficial se define como la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. ¿Y esto qué significa? Resulta que las moléculas se encuentran adheridas unas a otras por los puentes de hidrógeno. Entonces, cuando una fuerza intente penetrar el líquido, las moléculas van a oponer resistencia. Seguramente lo has probado cuando has caído de panzazo en una alberca. El dolor que sientes se debe a la fuerza de oposición que presentaron las moléculas de agua para que tu cuerpo no lograra separarlas. Esta propiedad permite que algunos insectos puedan correr sobre la superficie del agua, y no solo insectos, incluso organismos más grandes y pesados. La última propiedad del agua que vamos a mencionar es la capilaridad. La capilaridad se define como la cualidad que posee una sustancia de absorber a otra. Y esta sucede cuando las fuerzas intermoleculares adhesivas entre el líquido y el sólido son mayores que las fuerzas intermoleculares cohesivas del líquido. En otras palabras, un líquido sube por un tubo capilar gracias a las fuerzas intermoleculares o cohesiones intermoleculares. Sí, adivinaste, los puentes de hidrógeno. Espero haber sido claro en esta sesión. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda o desea que profundice más en alguno de estos aspectos, no dude en preguntarlo en los comentarios. En el próximo video hablaremos de la capacidad de solubilidad del agua que permite que las reacciones químicas ocurran en nuestro organismo.